Nuevamente buenos días. ¿Me escuchan bien? Bueno. Primero, feliz Día del Padre a los padres, a mí también. Sé que es un día comercial el Día del Padre, igual que los otros días, pero bueno. Hoy me gustaría ver el Evangelio a la luz de esta realidad de la paternidad. Porque si no aprovechamos este día para hablar del Padre y la importancia de esta realidad del Padre en nuestra vida humana, nuestra vida espiritual también. Algunas de estas cosas, algunos que pudieron haber leído el libro que yo escribí, con el prólogo del cardenal en aquel momento el cardenal Bergoglio, trabajo un poco esta temática del Padre, la figura del Padre. El tema del Padre y la paternidad es algo fundamental en nuestras vidas. Y digo fundamental para poder conocernos a nosotros mismos, valorarnos a nosotros mismos, o desconocernos a nosotros mismos, o minusvalorarnos a nosotros mismos, de acuerdo a la experiencia de la paternidad que cada uno de nosotros hemos tenido, reconociendo que por más buena que haya sido la experiencia de la paternidad, siempre ha sido imperfecta. Hay una frase por ahí que dice: aquel hijo que criticó en su momento al padre, hoy tiene un hijo que lo critica a él. ¿Me entienden, no? Y digo que es fundamental porque tan fundamental que a lo largo de la vida lo terminamos copiando porque nos gustó, o lo terminamos copiando en nuestros gestos de padres porque no nos gustó. Porque el amor tiene tanta fuerza que tiende a imitarse, pero el resentimiento y el rencor tienen la misma fuerza que tienden a imitar lo que despreciamos. Por eso es lindo tener esta certeza. La vida de Jesús, en especial lo dice el Evangelio de Juan, hoy leímos Mateo, la vida de Jesús, los gestos de Jesús, las palabras de Jesús, y él mismo lo dice: yo no hago nada que no he visto hacer al Padre. La vida de Jesús totalmente fue querer reflejar al Padre que él conocía, que él conoce, que él conoció. Por eso que es importante que leamos el Evangelio, lo recorramos desde una lectura y desde una perspectiva, porque todos los gestos de Jesús son los gestos del Dios Padre. En este Evangelio dice Jesús que se compadeció de la gente porque estaban como ovejas sin pastor. San Pablo, la lectura que leíamos muy bien leída, igual que la primera lectura, pero la segunda de modo muy especial, San Pablo dice: nadie es capaz de entregar la vida por un desconocido. A lo sumo lo hará por un benefactor. Pero un verdadero padre, ya hablé de las madres el Día de la Madre, así que no se me pongan mal las mamás hoy. Un verdadero padre está dispuesto a entregar su vida por un hijo. Lo digo como sacerdote, lo digo como padre. Me ha tocado muchas veces comprender un padre y una madre que estarían dispuestos a ocupar el lugar de su hijo, sobre todo cuando es chico y cuando creció también. Estarían dispuestos a ocupar el lugar en una cama del hospital por su hijo. Por eso que es importante que nuestro itinerario, nuestro camino en este Día del Padre sea reconciliarnos de alguna manera con la imagen del Padre. Jesús llegará a decir una frase que me pegó mucho a mí, y él dice: nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Cuando todos nosotros manejamos, hoy venía en bicicleta y me acordaba,
Cuando mi hija se enoja conmigo, que yo le doy motivos para que lo haga con frecuencia, no me llama papá, me llama Daniel. Y eso duele, porque la palabra papá tiene su importancia. Yo creí a lo largo de mi vida que el juez más severo de la vida eran los sueños de juventud. Y hoy me doy cuenta que el juez más severo de la vida son los juicios de los hijos. Por eso cuando a uno le preguntan, ¿y qué tal sos como padre? Y uno debería decir, y pregúntenle a mis hijos, porque uno siempre como el gato quiere caer bien parado, pero la realidad. Por eso que es importante que nos podamos reconciliar con la imagen del Padre, porque fíjense, Jesús enseñó una sola oración, enseñó muchas, pero particularmente una, y es la oración del Padre Nuestro, y lo llama a Dios Padre, Padre Nuestro. Cada uno de nosotros tiene una experiencia de paternidad distinta. Por eso la palabra Padre tiene sabor variado. ¿Sí o no? Porque cada uno de ustedes, yo mismo he tenido mi experiencia de la paternidad a través de mi padre. Y la vida me ha enseñado que cuando fui padre, aprendí a ser hijo. Aprendí a comprender a mi padre. Aprendí a ser menos severo con mi padre. Pero también aprendí que he copiado cosas buenas y he copiado cosas que me propuse en su momento evitar, porque no terminé de reconciliarme con esas cosas. Y uno tiende a copiar modelos, tiende a repetir historias. Por eso que es importante que nos reconciliemos con el Padre, con la palabra Padre, para que la imagen de Dios Padre sea lo más pura posible, sea la imagen que nos revela quién, Jesús, no la imagen que yo me hago del Padre. Por eso Jesús dice, no llamen a nadie Padre, porque tienen uno solo que es el celestial. Por eso es importante que el único modelo de paternidad es el modelo de Dios. Por eso, si debiéramos saludar hoy, en este día, a alguien por excelencia, es a Dios Padre. Feliz día, Dios Padre. Yo publiqué hoy en el Facebook tempranito, feliz día, Dios Padre. Bendice a todos los papás. No me quiero extender, tendría muchas cosas para decir, pero lo resumo en esto. A mí me golpeó mucho, digo golpear en el buen sentido de la palabra, o sea, me ordenó los patitos de la cabeza en el seminario, en una etapa al final del seminario de los estudios teológicos, cuando un profesor nos dijo que la imagen de Dios Padre tiene mucho que ver con la imagen que uno experimentó de su paternidad. Y ahí uno se da cuenta. Por eso, bueno, pidámosle a Jesús que nos revele la paternidad de Dios. Pidámosle a Jesús que nos dé un corazón de hijos, no ser tan severos. Pero pidámosle a Jesús, y sé que algunos de ustedes me entenderán, mejorar la imagen de la paternidad como la vida a vos te da la chance de reparar tu paternidad. ¿Cuándo tenés chance para reparar tu paternidad? Cuando sos abuelo. ¿Sí o no? Decime si no es verdad que tus hijos se enojan con vos como abuelo porque les permitís cosas que no les permitías a ellos cuando eras chico. ¿Por qué podés mejorar o reivindicar tu paternidad cuando sos abuelo? Porque ya no tenés el peso de la responsabilidad. Porque a veces nos quita el peso de la responsabilidad, nos hace severos. Por eso los abuelos no son tan severos. ¿Será que la vida es tan buena y Dios Padre es tan bueno
que hasta yo me permito a veces imaginarme a Dios como padre, pero con corazón de abuelo, porque es paciente, porque sabe esperar tus tiempos, te deja crecer, sabe que la verdad es hija del tiempo y hay cosas que la vas a entender con el tiempo. Y hoy entendemos a nuestros papás con el tiempo. ¿Y cuánto daríamos? Cuando era pibe decía mi papá, chiquito, mi papá es el mejor del mundo. Cuando era 11, 12 años, mi papá es el más fuerte del mundo. Cuando tenía 15, 16, mi papá no entiende mucho de esto. Cuando tenía unos 20 y pico, mi papá es un retrógrado. Cuando tenía 40 y pico, no hacía nada sin pedirle consejo a mi papá. Y hoy que estoy pisando los 60, ¿cuánto daría por tener a mi papá a mi lado para preguntarle? Por eso tenemos a Dios Padre y siempre lo tendremos, como nos enseña Jesús. Que Dios bendiga sus vidas, su paternidad, sus papás, los que lo tienen, los que ya partieron, los que están en el itinerario. Bendiga a aquellos que están en sus casas siguiéndonos a través del Facebook y a aquellos que por esas casualidades, porque dicen que la casualidad es el seudónimo de Dios cuando no quiere figurar, por esas casualidades, por ahí alguno en las redes un día escucha esta prédica sin pensarlo y Dios quería tocar tu corazón por casualidad. Amén.